Reflexiones sobre el legado de un rey medieval. La figura de un monarca medieval, cuya existencia se extendió a lo largo de un período significativo de la historia europea, me ha llevado a una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad dinástica y el impacto de las decisiones individuales en el curso de los acontecimientos. Su vida, desde una infancia marcada por la adversidad hasta la consecución de importantes logros y la gestión de intrincados conflictos, ofrece una perspectiva fascinante sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentaban los líderes de su época. Su nacimiento, según se cuenta, estuvo envuelto en circunstancias inusuales, un producto de las intrigas políticas y las complejas relaciones matrimoniales de la realeza. El matrimonio de sus progenitores, motivado más por intereses estratégicos que por afecto genuino, refleja la naturaleza pragmática de las alianzas dinásticas en aquel tiempo. La anécdota sobre su concepción, aunque quizás adornada por la leyenda, ilustra la importancia que se le daba a la sucesión y la presión que pesaba sobre los monarcas para asegurar la continuidad de su linaje. La pérdida temprana de su madre y, poco después, la muerte de su padre en el campo de batalla, lo dejaron en una situación vulnerable a una edad muy temprana. Hecho prisionero tras el fallecimiento de su progenitor, se vio inmerso en un mundo de rivalidades políticas y ambiciones nobiliarias. Esta experiencia temprana debió forjar su carácter y determinar su visión del mundo, preparándolo para los desafíos que le aguardaban en el futuro. Su reinado, caracterizado por conquistas territoriales, conflictos internos y decisiones trascendentales, transformó el panorama político de la península ibérica y más allá. Sus acciones, tanto las acertadas como las erróneas, dejaron una huella imborrable en la historia, moldeando la identidad y el destino de los pueblos que gobernó. Al reflexionar sobre su vida, no puedo evitar sentir una profunda admiración por su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad, así como una sensación de tristeza ante las inevitables consecuencias de sus errores y las complejidades inherentes al ejercicio del poder. El laberinto de la herencia. Reflexiones sobre un reinado forjado en la adversidad. Desde mi perspectiva, la historia que se despliega ante mis ojos revela la intrincada trama de un destino real marcado por la incertidumbre y la ambición. Un pacto, urdido en tiempos turbulentos, colocó a un joven heredero en el centro de una disputa entre el poder y la lealtad. La promesa de un enlace matrimonial se transformó en una lucha por la custodia, donde la nobleza, atenta a cada movimiento, invocó la intervención de una figura eclesiástica de gran influencia. Fui testigo de cómo el joven, tras un período de retención en una fortaleza imponente, encontró refugio y guía bajo la tutela de una orden religiosa y militar. En un castillo ancestral, situado en un territorio que hoy evoca memorias del pasado, su educación se forjó en los principios de la guerra y la fe. Allí, entre muros de piedra y enseñanzas rigurosas, se preparó para el peso de la corona. La proclamación como rey, a una edad temprana, marcó el inicio de un período de regencia plagado de desafíos. Un pariente cercano, investido con la autoridad temporal, se vio envuelto en acusaciones de ambición desmedida y mal gobierno. La rebelión, liderada por otro miembro de la familia real, sacudió los cimientos del reino y obligó a una reconfiguración del poder. Con la declaración de la mayoría de edad, la responsabilidad recayó sobre los jóvenes hombros del monarca. Sin embargo, la inexperiencia y la inestabilidad política exigieron la creación de un nuevo consejo de regencia, encabezado por un líder religioso. En mi análisis, este período de transición revela la fragilidad del poder y la necesidad de sabiduría y consejo en la conducción de un reino. La adolescencia del monarca, imbuida de disciplina, religiosidad y destreza marcial, fue el resultado de la formación impartida por la orden religiosa y militar. Un matrimonio temprano, concertado por razones de Estado, unió al joven rey con una figura femenina de mayor edad. Sus memorias autobiográficas revelan la inocencia y la dificultad inicial para consumar la unión, seguida por el nacimiento de un heredero. Pero los desafíos del rey no se limitaron a la esfera personal. Los conflictos con la nobleza, que durante su minoría de edad habían aprovechado para fortalecer su posición, persistieron como una amenaza constante a la estabilidad del reino. En resumen, la historia de este monarca es un testimonio de la complejidad del poder, la importancia de la educación y la lucha constante por mantener la unidad en un mundo fragmentado por la ambición y el conflicto. Reflexiones sobre el poder, la lealtad y la corona.
Mi experiencia al reflexionar sobre este periodo histórico me ha permitido comprender la complejidad inherente a la consolidación del poder monárquico. Observo que los desafíos que enfrentaba un joven rey para afirmar su autoridad eran monumentales, especialmente cuando las estructuras de poder tradicionales, representadas por una nobleza poderosa y a menudo insubordinada, limitaban su capacidad de acción. La situación financiera precaria de la corona, exacerbada por las decisiones de predecesores, añadía una capa adicional de dificultad. Esta escasez de recursos no solo restringía la capacidad del monarca para financiar sus proyectos y mantener un ejército leal, sino que también lo hacía dependiente de la buena voluntad de una nobleza que, a menudo, priorizaba sus propios intereses. La dependencia del monarca de las mesnadas aportadas por la nobleza para componer sus ejércitos era un punto crítico. En tiempos de paz, estos ejércitos se disolvían, y los nobles se mostraban reacios a movilizar sus fuerzas a menos que existiera una causa convincente o una recompensa sustancial. Esta dinámica otorgaba a la nobleza un poder considerable, permitiéndoles desafiar la autoridad real y negociar en sus propios términos. Fui testigo de cómo un conflicto particular, un asedio fallido, sirvió como una lección crucial para el joven rey. Esta experiencia le reveló la dura realidad de su situación. Carecía del apoyo y los recursos necesarios para imponer su voluntad de manera efectiva. Las crónicas de la época están repletas de relatos de sublevaciones nobiliarias, demostrando la fragilidad del poder real y la constante amenaza de la anarquía. Incluso fui testigo de un acto de audacia sin precedentes: la retención del rey y su consorte por un grupo de nobles. Este evento, ya sea resultado de un plan de escape o de una liberación negociada, subraya la vulnerabilidad del monarca y la osadía de la nobleza. El refugio buscado entre los caballeros templarios pone de manifiesto la búsqueda desesperada de apoyo y protección en un entorno político turbulento. Posteriormente, observé un intento de reafirmar el poder real mediante una campaña militar, respaldada por las Cortes. Sin embargo, este esfuerzo se vio frustrado por la falta de apoyo de una parte significativa de la nobleza, lo que demostró una vez más la persistente resistencia a la autoridad centralizada. Finalmente, presencié cómo la diplomacia se convirtió en una herramienta necesaria ante la debilidad militar. Un acuerdo de paz, negociado a cambio de tributos, reveló la pragmática necesidad de evitar conflictos múltiples y consolidar el poder interno, incluso a costa de compromisos con entidades externas. En mi opinión, este pacto refleja la complejidad del contexto político y la necesidad de adaptarse a las circunstancias para asegurar la supervivencia de la corona. Lecciones de un reinado temprano. Poder, ambición y discordia. Reflexionando sobre los albores de un reinado particularmente turbulento, me encuentro inmerso en un período marcado por la tensión y la fragilidad del poder. Un incidente específico, ocurrido en el año 1226, sirve como un crudo ejemplo de los desafíos que enfrentaba el monarca. Un personaje influyente, antaño un hombre de confianza, se había distanciado del gobernante, involucrándose en las intrigas de la nobleza. Una confrontación acalorada sobre el cumplimiento de ciertos pactos financieros con poblaciones sarracenas, que limitaban las ambiciones expansionistas del individuo, culminó en un acto de violencia perpetrado por caballeros leales al rey. Este suceso desencadenó una nueva ola de revueltas nobiliarias, amenazando la estabilidad del reino. La magnitud de la crisis requirió la intervención de una autoridad externa, específicamente la del sumo pontífice, mediada a través de un representante eclesiástico. Este esfuerzo diplomático condujo a la firma de un acuerdo, una tregua precaria que, si bien no resolvió las profundas divisiones, logró apaciguar temporalmente las demandas de la nobleza y ciertos líderes religiosos. Las crónicas de la época, a menudo adornadas con un toque de adulación, pintan un retrato idealizado del monarca. Un hombre de imponente presencia física, con una belleza y estatura notables. Se le atribuía un carisma irresistible y una vida amorosa prolífica, resultando en descendencia que eventualmente se integraría en las más altas esferas de la nobleza. En un giro sorprendente, el matrimonio inicial del monarca fue anulado por la Iglesia debido a la consanguinidad entre los cónyuges. La antigua reina consorte regresó a su tierra natal, llevándose consigo al heredero al trono, quien recibió su educación en una corte extranjera. Posteriormente, el monarca contrajo matrimonio con una princesa de sangre real húngara, una mujer de ambición y carácter formidables. Esta unión dio como fruto una numerosa descendencia,
consolidando aparentemente la dinastía. Paralelamente a estas intrigas palaciegas, los intereses comerciales de las ciudades costeras se veían amenazados por la piratería. Los mercaderes, exasperados por los continuos ataques a sus embarcaciones, solicitaron la protección del monarca. Este clamor por seguridad marítima se presentó como una oportunidad estratégica, una alianza con la nobleza contra una amenaza común, una empresa que prometía beneficios mutuos, incluyendo el fortalecimiento del poder real. Si bien la nobleza de una región acogió con entusiasmo la propuesta, una facción significativa de otra se mostró reacia, evidenciando las complejas dinámicas políticas de la época. La convergencia de ambiciones personales, intereses económicos y conflictos políticos configuró un período crucial en la historia del reinado, dejando lecciones perdurables sobre el poder, la ambición y la fragilidad del orden. Reflexiones sobre una expansión mediada por la conquista y la diplomacia. En retrospectiva, la decisión de no involucrarme directamente en la expansión hacia el sur marcó un punto crucial en mi trayectoria. Observé con detenimiento cómo se gestaba una campaña militar de gran envergadura, financiada con recursos considerables. Una impresionante flota zarpó con el objetivo de subyugar una isla estratégica, un lugar de considerable importancia geopolítica. El avance inicial fue rápido, casi inexorable. Sin embargo, la resistencia se endureció al llegar a la capital, un bastión fortificado que requirió un asedio prolongado por tierra y mar. Recuerdo la escalofriante táctica empleada por el gobernador defensor: exhibir prisioneros cristianos torturados en las murallas, un intento desesperado por sembrar el terror y disuadir a las fuerzas atacantes. Contrariamente a lo esperado, esta macabra demostración tuvo el efecto opuesto. La indignación superó al miedo, y se desató una furia incontenible que condujo a un asalto implacable. La toma de la ciudad fue seguida por actos de brutalidad que marcaron para siempre la memoria colectiva. Una parte significativa de la población fue exterminada, mientras que un grupo reducido buscó refugio en las montañas, hasta que fueron capturados o lograron escapar al continente africano. Tras la conquista, se estableció un nuevo reino, integrado a una corona más grande y poderosa. Se implementaron medidas para fomentar la repoblación y el desarrollo económico, ofreciendo privilegios y garantías a quienes se aventuraran a establecerse en la isla. No obstante, las tensiones internas entre los conquistadores, principalmente por el reparto del botín, aconsejaron posponer la expansión hacia otras islas cercanas. En lugar de la confrontación militar, se optó por la vía diplomática. Mediante negociaciones hábiles, otra isla fue incorporada a la corona sin derramamiento de sangre. Esta isla quedó formalmente adscrita al reino recién establecido, consolidando el dominio sobre la región. Poco después, otras islas se sometieron sin resistencia, completando el proceso de integración al dominio. Más allá de este territorio, la mirada se dirigió hacia un poderoso emirato. Se planificó una campaña militar con la promesa de recompensar a aquellos que lograran conquistar castillos estratégicos. Esta estrategia buscaba aprovechar las ambiciones individuales para impulsar la expansión territorial, en una época donde la conquista y la diplomacia eran las herramientas principales para la consolidación del poder. La imposición de la autoridad real. Una campaña de conquista y consolidación. En mis reflexiones sobre este periodo histórico, me encuentro inmerso en una narrativa de poder, estrategia y la inevitable transformación social que acompaña a la conquista. La historia comienza con la audaz toma de un enclave estratégico por parte de un noble, un acto que resonó profundamente, generando la aprehensión de una posible expansión nobiliaria autónoma. Ante esta situación, la respuesta fue contundente: la movilización de un ejército y la captura de una fortaleza clave. Este movimiento estratégico no solo reafirmó la autoridad, sino que también estableció un precedente para las acciones futuras. La posterior exigencia de rendición al noble rebelde y la entrega del enclave marcaron un punto de inflexión, consolidando el control. El avance continuo de las tropas y la toma de enclaves adicionales revelaron una estrategia metódica y una determinación inquebrantable. La concesión del estatus de cruzada por una alta figura religiosa añadió una dimensión ideológica a la campaña, legitimando aún más la empresa. La convocatoria de asambleas generales para asegurar el financiamiento de la ofensiva final subraya la importancia de la planificación y la logística en la guerra. Sin embargo, la falta de apoyo unánime, evidenciada por la ausencia de ciertos nobles,
reveló tensiones internas y una distribución desigual de la carga de la conquista. A pesar de ello, el asedio y la eventual capitulación de una ciudad importante marcaron un triunfo significativo, aunque no exento de desafíos. Para prevenir la acumulación excesiva de poder en manos de la nobleza, se tomó la decisión trascendental de transformar las tierras conquistadas en un reino independiente, aunque dinásticamente vinculado a la corona. Esta medida audaz buscaba equilibrar el poder y asegurar el control centralizado. La captura de un enclave crucial que albergaba un puente vital sobre un río, demostró la comprensión estratégica de la geografía y su importancia para el dominio territorial. Un tratado posterior con otra entidad política delineó las áreas de expansión, estableciendo límites y evitando conflictos futuros. Sin embargo, la conquista no estuvo exenta de conflictos internos. Las revueltas de la población local obligaron a enfrentar desafíos significativos, resultando en pérdidas humanas y el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Estas acciones, aunque brutales, reflejan las duras realidades de la consolidación del poder en un territorio conquistado, dejando una marca imborrable en la historia. Reflexiones sobre la repoblación y la diplomacia de un reinado medieval. Tras un período de reflexión, he llegado a comprender la complejidad inherente a la repoblación de territorios y las estrategias diplomáticas empleadas en la Edad Media. La necesidad de asentar nuevas poblaciones en tierras recuperadas tras conflictos bélicos era una tarea ardua, que requería una cuidadosa planificación y la implementación de sistemas equitativos de distribución de tierras. En un territorio insular, observé que la repoblación se realizó principalmente mediante la migración de agricultores de una región vecina, mientras que en otra zona, la colonización estuvo marcada por la llegada de pobladores de diversos orígenes, incluyendo individuos de regiones cercanas y otros más distantes. El sistema de repartiment me pareció particularmente interesante. La asignación de tierras basada en la capacidad de trabajo de una familia, medida en jovadas, revelaba una comprensión pragmática de las necesidades agrícolas y la importancia de la mano de obra. Esta medida, adaptable a la calidad del suelo y las particularidades regionales, permitía una distribución más justa, donde las familias más numerosas y con mayor capacidad podían acceder a parcelas más extensas. La política internacional del monarca de la época ha sido objeto de intenso debate. Algunos la han criticado por considerarla imprudente en ciertos momentos, mientras que otros la ven como una respuesta pragmática a un entorno geopolítico complejo. En mi opinión, ambas perspectivas tienen su validez. El establecimiento de acuerdos comerciales duraderos con gobernantes de territorios en el norte de África demuestra una visión estratégica y la búsqueda de la estabilidad económica. La posible anexión de un reino vecino, a través de un pacto de mutuo reconocimiento, evidencia una ambición expansionista, aunque su concreción se vio frustrada por circunstancias imprevistas. Sin embargo, también es innegable que ciertas decisiones generaron tensiones. Un tratado en particular estuvo a punto de desencadenar un conflicto militar con un reino vecino, lo que demuestra los riesgos inherentes a la diplomacia de la época. La renuncia a antiguos derechos feudales sobre territorios en el sur de Francia, a través de un tratado, marcó un punto de inflexión en la política exterior. A cambio, se consolidaron las fronteras y se renunció a derechos sobre condados, lo que permitió a ambos reinos enfocarse en sus propios intereses. Los relatos de la época pintan a un monarca lleno de coraje, orgullo y valentía. Un episodio en particular, narrado en un libro, describe un acto heroico durante el asedio de una ciudad. Estas narraciones, aunque posiblemente embellecidas, reflejan la imagen de un líder fuerte y decidido, capaz de inspirar a sus súbditos. El rostro de la adversidad. Reflexiones sobre liderazgo, ambición y legado. En un relato histórico que resuena con ecos de valentía y determinación, me encuentro reflexionando sobre la figura de un monarca y los desafíos que marcaron su reinado. Recuerdo haber leído sobre un episodio particularmente impactante en la ciudad de Valencia, donde el soberano fue alcanzado por un proyectil en la cabeza. La imagen de aquel líder, enfrentando no solo el dolor sino también el potencial desmoronamiento de la moral de sus tropas, permanece vívida en mi mente. Su decisión de extraer la flecha y, a pesar de la momentánea pérdida de visión, recorrer el campamento para infundir ánimo a sus soldados, es un testimonio del liderazgo en su forma más pura. Años después, el descubrimiento de una cicatriz en el cráneo, durante el traslado de sus restos,
pareció confirmar la veracidad de aquel relato legendario, un símbolo tangible de su coraje. Tras la consolidación de los territorios previamente acordados, el monarca se embarcó en nuevos proyectos de expansión, un reflejo de la ambición que lo impulsaba. Un intento de cruzada a Tierra Santa, que zarpó con una considerable flota, se vio frustrado por una tempestad implacable. Este evento me lleva a reflexionar sobre la fragilidad de los planes más ambiciosos frente a la fuerza de la naturaleza y la importancia de la adaptación ante la adversidad. Mientras algunos estudiosos sugieren que el destino real era otro, la tormenta marcó el fin de esa empresa, obligando al rey a regresar a su territorio y abandonar sus aspiraciones de cruzada. No obstante, algunos relatos sugieren que un pequeño destacamento llegó a su destino, esperando en vano el arribo del resto de la flota, una imagen melancólica de la esperanza frustrada. Más allá de las campañas militares, el reinado del monarca se caracterizó por una intensa actividad legislativa, un esfuerzo por consolidar el poder real y modernizar la administración de sus dominios. Su promoción de los intereses de los municipios y la burguesía, aunque beneficiosa para el desarrollo económico, generó tensiones con la nobleza, cuyos privilegios tradicionales se vieron amenazados. Estas tensiones culminaron en revueltas, un recordatorio de la complejidad del poder y la necesidad de equilibrar los intereses de los diferentes estamentos sociales. Su habilidad para fomentar el diálogo a través de las cortes, donde estaban representados los tres estamentos, y su reorganización de los territorios de la corona, demuestran una visión estratégica para la gobernanza. La promulgación de fueros generales, unificando la legislación y estableciendo un marco legal común, fue un paso fundamental para la organización social y la consolidación de su legado. En mi opinión, su reinado es un estudio fascinante sobre el liderazgo, la ambición, la adaptación y la búsqueda de un legado duradero. Reflexiones sobre el poder, la herencia y las dinámicas monárquicas. Mi inmersión en el estudio de periodos históricos me ha llevado a reflexionar profundamente sobre la complejidad de las estructuras de poder y las estrategias empleadas por los monarcas para consolidar y expandir sus dominios. He llegado a comprender que la política de aquella época era un intrincado juego de alianzas, conquistas y decisiones estratégicas, donde la figura del rey se erigía como el eje central de la toma de decisiones. En el contexto de la expansión territorial hacia nuevas regiones, resulta fascinante observar cómo se establecían instituciones para administrar y controlar los recursos económicos. La creación de consejos y asambleas municipales, donde participaban representantes de la burguesía local, evidenciaba la búsqueda de un equilibrio entre el poder central y las aspiraciones de la población. Un aspecto particularmente interesante es el papel que desempeñaban las consortes reales en la configuración de las políticas monárquicas. Si bien la influencia de una figura femenina en las decisiones del rey ha sido objeto de debate, considero que es fundamental analizar el contexto histórico y las dinámicas de poder en su totalidad. La idea de que un monarca, como estratega político, utilizaba todos los recursos a su alcance, incluyendo las relaciones familiares, para asegurar la estabilidad y el futuro de su reino me parece acertada. La cuestión de la herencia y la transmisión del poder es otro tema recurrente en la historia de las monarquías. La tensión entre el deseo de mantener la unidad del reino y la voluntad de recompensar a los hijos con territorios conquistados o adquiridos por matrimonio generaba complejas situaciones. La redacción de múltiples testamentos, con modificaciones en la distribución de los dominios, reflejaba la incertidumbre y las presiones que enfrentaba el monarca al final de su reinado. La posibilidad de desafiar principios arraigados, como la indivisibilidad de la herencia, demuestra la capacidad de los líderes para adaptarse a las circunstancias y tomar decisiones pragmáticas. Finalmente, las relaciones personales de los monarcas, incluyendo sus matrimonios y relaciones extramatrimoniales, también ejercían influencia en las decisiones políticas. Las promesas y compromisos adquiridos en el ámbito privado podían tener consecuencias significativas en el futuro del reino. La historia de un rey que, tras enviudar, retomó una relación anterior y se vio obligado a prometer matrimonio, ilustra la complejidad de las relaciones humanas y su impacto en la esfera pública. Legado de un reinado. Entre la grandeza y la controversia. Mi reflexión sobre la vida y el reinado de esta figura histórica me lleva a contemplar una época de grandes transformaciones y contradicciones. Fue un periodo marcado por la expansión territorial y la consolidación del poder, pero también por decisiones personales que suscitaron controversia y pusieron a prueba la estabilidad del reino. En mi análisis,
Destaco la ambición de este líder por extender su influencia a través de la conquista y la diplomacia. Sus campañas militares resultaron en la incorporación de nuevos territorios, expandiendo las fronteras y el alcance de su reino. Paralelamente, implementó reformas legislativas y económicas que modernizaron la administración y promovieron el comercio, sentando las bases para un desarrollo más próspero. Sin embargo, su vida personal, en particular sus relaciones sentimentales, generó tensiones y conflictos. La disolución de un vínculo matrimonial previo para establecer una nueva relación afectó la estabilidad de la corte y provocó la intervención de la autoridad eclesiástica. Este episodio revela la complejidad de un individuo que, a pesar de su poder, se enfrentaba a las limitaciones impuestas por las normas sociales y religiosas de la época. Además, es innegable su contribución al desarrollo cultural y literario. Su apoyo al arte y la producción de obras escritas fomentó la creación de una identidad cultural distintiva, que perduraría a través de los siglos. La crónica que mandó escribir, o posiblemente escribió él mismo, se erige como un testimonio invaluable de su reinado y de los eventos que marcaron su época. No obstante, su legado no está exento de críticas. La decisión de dividir sus dominios entre sus herederos generó fragmentación política y territorial, sembrando las semillas de futuros conflictos. Esta acción, motivada quizás por intereses personales, puso en riesgo la unidad del reino y generó divisiones que tardarían en sanar. En mi opinión, esta figura histórica encarna la dualidad inherente al poder. Fue un líder visionario que expandió las fronteras de su reino y promovió su desarrollo, pero también un individuo cuyas decisiones personales y políticas generaron controversia y divisiones. Su legado es, por lo tanto, un mosaico complejo de logros y fracasos, virtudes y defectos. Finalmente, considero que su reinado, con todas sus luces y sombras, contribuyó de manera significativa a la formación de la identidad y el carácter de la región. Su influencia se puede apreciar en las instituciones, la cultura y la idiosincrasia de la sociedad actual. Estudiar su vida y su obra nos permite comprender mejor el pasado y reflexionar sobre los desafíos del presente.